Ok amigos, a continuación vamos a resolver una ecuación diferencial con otro tipo de método totalmente diferente al que hemos utilizado anteriormente. En este caso vamos a tratar de utilizar un método que se llama ecuaciones diferenciales exactas. La idea de esto es tener una forma para poder resolver alguna ecuación diferencial que no nos sirva mediante separación de variables o que no nos sirva mediante ecuaciones diferenciales homogéneas. Entonces, a continuación vamos a iniciar con el primer paso que debemos de hacer para poder resolver una ecuación de este tipo. Lo primero que tenemos que estar seguros es que los diferenciales estén separados. El diferencial de x está separado de el diferencial de y. Entonces, a continuación vamos a realizar algo que no hemos hecho, que es obtener una derivada parcial. Lo que ahora vamos a llamar derivada parcial se escribe con la siguiente simbología. Aquí acabamos de escribir derivada parcial de m con respecto a y. La pregunta es ¿qué es m? Porque en la ecuación diferencial no aparece m. Entonces vamos a observar que a lo que vamos a llamar m sería lo que vamos a encontrar en esta parte, es decir, lo que está multiplicando al diferencial de x. Cuidado porque derivada parcial quiere decir que vamos a derivar solamente la variable y. Bueno, en este caso es relativamente simple porque lo que está multiplicando al diferencial de x es solamente la y. Entonces quiere decir que la derivada parcial de m con respecto a y sería lo mismo que escribir derivada de y. Esto pues es muy simple, vamos a derivar y y sabemos que el resultado de esto es igual a 1. A ver, recordemos que la derivada de una variable es lo mismo que tomar el exponente y escribirlo multiplicando. Y luego al exponente le restamos 1. Y como el exponente es 1, entonces 1 menos 1 nos da como resultado 0. Por eso escribimos solamente 1. Ahora vamos a resolver la derivada parcial de n. Vean que en este caso la derivada parcial de n se hace con respecto a x, pero la pregunta es ¿quién es n? Bueno, n es lo que está multiplicando al diferencial de y. Y aquí vamos a tener cuidado porque lo que vamos a derivar es todo aquello que tenga la variable x en su criterio. Entonces veamos que dentro de este paréntesis nosotros tenemos una parte que solo tiene x y otra parte que solo tiene y. Entonces la derivada parcial de esto sería primero escribiendo, es decir que vamos a derivar lo que está dentro del paréntesis. Pero cuidado, al decir derivada parcial de n con respecto a x, entonces nosotros todo lo que no sea x lo vamos a asumir como si fuese una constante. Es decir, derivada de x, según lo que hicimos antes, nos va a dar como resultado 1. Y la derivada de 2 sobre y, pues podemos observar que 2 sobre y no tiene variable x. Por lo tanto, asumimos que esta fracción completa es una constante. Y recordemos que de cálculo 1, la derivada de una constante es igual a 0. Entonces, vamos a escribir, pero bueno, 1 más 0 es 1. Si la pregunta hasta el momento es ¿por qué estamos haciendo esto? Es porque si esta derivada parcial y además esta derivada parcial dan diferente, entonces no podemos resolver esta ecuación diferencial mediante el método de las ecuaciones diferenciales exactas. Si me da igual, como acabamos de observar, entonces sí podemos utilizar el método de las ecuaciones diferenciales exactas. Ahora que ya sabemos cuál método podemos utilizar, el cual es el de las ecuaciones diferenciales exactas, vamos a realizar el siguiente paso, el cual se refiere a integrar m con respecto a x. Pero debemos de recordar quién era m. m es la expresión que está multiplicando al diferencial de x. Esto quiere decir que entonces vamos a integrar y con respecto a x. Cuidado con esto, porque esta integral lo que realmente dice es que estamos integrando x, no la y. Entonces, ahora vamos a asumir que la letra y es una constante, no es una variable. Esto quiere decir que según lo que habíamos estudiado sobre integrales hace un tiempo, entonces podemos sacar la y de la integral porque la vamos a tratar como una constante.
Y bueno, si buscan en tablas de integrales y tratan de encontrar una que diga integral de dx, integral de du, integral de cualquier variable, si la tenemos como esta, entonces se van a dar cuenta que el resultado es x. Pero fuera de la integral hay una y. Entonces el resultado de esta integral sería y por x. Profe, ¿y qué pasa con el c? Bueno, vamos a esperar un momento para ver qué hacemos con respecto a la constante de integración. De momento nos vamos a quedar con este resultado. Y ahora vamos a continuar con la integral de n con respecto a y. Pero la pregunta es, ¿quién es n? Y resulta que n es el paréntesis que está multiplicando con el diferencial de y. Es decir, dentro de la integral vamos a escribir integral del paréntesis con respecto a y. Pero cuidado, estamos diciendo con respecto a y. Ahora vamos a recordar con mi amiga Lisa lo que se hacía cuando teníamos una integral de este tipo. Vamos a recordar que cuando hay una suma de monomios dentro de la integral, entonces nosotros podemos separar la integral en la integral del primer término más la integral del segundo término. El segundo término es 2 sobre y con respecto a y. Y ahora vamos a decirle al profe Sterling que nos explique qué hacemos en esta primera integral. Ahora vamos a ver que en la primera integral dice integral de x con respecto a y. El problema es que dice con respecto a y. Entonces vamos a recordar que si al final dice de y, nosotros vamos a tratar la x como si fuese una constante. Y entonces vamos a sacar la constante de la integral. Por lo tanto la integral quedaría. Y vamos a tener cuidado porque la siguiente integral es muy simple. Vean que realmente dice integral de. Si la pregunta es ¿por qué ahora el 2 no está dentro? Es porque es una constante y acabamos de decir que cuando hay una constante la podemos sacar de la integral. Y recordemos que la integral de 1 sobre y con respecto a y, aquí la y sí es una variable, no es una constante. Entonces debemos de recordar que este resultado es logaritmo natural de y. Por lo tanto, el resultado a continuación sería... A ver, prestemos atención. Aquí en realidad podríamos estar divagando en de dónde salió esta y. Entonces debemos de recordar que sale de la integral del diferencial de y. Y recuerden, eso es igual a y. Si dice integral del diferencial de x, el resultado es x. Si dice integral del diferencial de m, el resultado es m. Y así sucesivamente. Si se preguntan ¿por qué no le sumamos 1 al exponente de la x? Porque resulta que estamos integrando el diferencial de y. Entonces la x es una constante. No se le hace proceso de integración como si fuese una variable. Y bueno, pues a la par tenemos 2 logaritmo natural de y. Si la pregunta todavía sigue siendo profesor, ¿pero qué pasó con la c? Entonces nos vamos a recordar que el resultado de la primera integral, la integral de m con respecto a x, nos había dado y por x. Y la integral de n con respecto a y nos dio xy más 2 logaritmo natural de y. Entonces aquí vamos a observar que decir yx es lo mismo que decir xy. Entonces la solución general de la ecuación diferencial va a estar escrita sin repetir estos dos términos. La idea es escribir solamente uno de esos dos. Entonces el resultado quedaría, y aquí aparece la c por la cual nos estábamos preocupando desde el inicio. Con las ecuaciones diferenciales exactas siempre vamos a escribir las soluciones al lado izquierdo sin repetir términos entre soluciones. Y vamos a escribir igual a la constante de integración c. Pero cuidado, mucha atención. Este término es el que escribimos ahí. Este término es el que se repite, entonces solamente vamos a escribir xy ahí. No lo vamos a repetir, no tiene sentido. Y este término es el que escribimos ahí. Y siempre al final vamos a escribir igual a c. Muchas gracias.